Hola a todos, soy David López de digitalreforyou.com. Bienvenidos a la fotocrítica número 22. Como en todas las fotocríticas, lo primero que vamos a hacer es ver quién ha sido el ganador de la fotocrítica número anterior, de la fotocrítica número 21. Para ello primero vamos a ver las fotografías que eran candidatas. ¿Vale? Bueno, el tema de la fotocrítica anterior era el silencio. ¿Vale? Entonces, bueno, teníamos candidatos la foto de Omeya y Arce número 1, la foto de Cristóbal Vargas, la fotografía de Mario Yarce sin número, la fotografía de Luis M. Vacas y la fotografía de Oriol Prat. Pues bien, de todas ellas, vosotros la que más habéis votado es con 32 votos y un 37,21% de los votos la fotografía de Luis M. Vacas, así que felicidades Luis, tendrás una papeleta más en ese sorteo que hará a principios de año. Y bueno, vamos ya a ver las fotografías de la fotocrítica número 22 en este caso. El tema para esta fotocrítica era el frío. Y aunque bueno, no ha habido muchas fotografías con una calidad muy alta, pero bueno, vamos a ver las fotografías que tenemos. Esta primera fotografía, como veis, bueno, hemos capturado una hoja en plena naturaleza y podemos ver en ellas como la escarcha, como del frío, se han creado estos pequeños cristalitos de hielo. El principal problema que tiene esta fotografía es que está fuera de foco. Como podéis ver, está desenfocada. No llegamos a tener un enfoque nítido en ninguna parte de la fotografía. Entonces esto la estropea bastante. ¿Vale? Luego aparte la composición que tiene es muy centrada, como podéis ver, lo que es la hoja entera está en el centro de la imagen y no hemos respetado la regla de los tercios prácticamente nada, por decirlo. ¿Vale? Y ya os digo, la mayor pega, la exposición está bien, pero la mayor pega es que la fotografía está un poco fuera de foco. La siguiente fotografía, como veis, bueno, es un contraste muy duro. Esto es consecuencia de, en otros vídeos que hemos hablado del tipo de medición y demás, en estos casos tenemos una zona que está en sombra, que es esta parte que veis, que incluso está un poquito azulada, y luego tenemos esta parte que no está en sombra, ¿vale? Que le está dando directamente a la luz del sol. En estos casos es muy difícil conseguir una exposición media entre la zona de luz y la zona de sombra, pero seguramente que la medición no fue la idónea. En estos casos que tengamos una zona, que queremos fotografiar una zona que tiene zonas tanto de sombra como de luz, debemos utilizar una medición evaluativa, ¿vale? ¿Por qué? Porque con una medición evaluativa lo que vamos a conseguir es que vamos a hacer una media de todas las zonas que tiene el sensor de la cámara, el exposímetro, y así no sacaremos perfectamente expuestas las zonas de altas luces, pero sacaremos algo, y tampoco sacaremos perfectamente expuesta la zona de sombras, pero sacaremos algo. Entonces conseguiremos un poco más de información que en esta imagen que hemos visto aquí. Vale, también otra opción hubiera sido reencuadrar la imagen, es decir, sacar solo una parte de ella, pero bueno, ya os digo que es una situación difícil porque hay un contraste muy alto. La siguiente fotografía, bueno, es de unos hielos, el cual se está creando, pues eso, con la escarcha de hielo, se está creando también en la superficie como estos pequeños puntitos, estos pequeños cristalitos, pero por desgracia la fotografía está casi entera, prácticamente fuera de foco. Aparte, haberla pasado a blanco y negro no ha ayudado mucho, ¿vale? Como podéis ver, esta zona de aquí sí que podríamos decir que la tenemos a foco, pero no completamente, pero la tenemos, bueno, más que el resto. Pero creo que pasar una fotografía de este tipo a blanco y negro creo que no ayuda mucho. En la fotografía, aparte de jugar con los sujetos, de jugar con los encuadres, de jugar con infinidad de cosas, también tenemos que jugar con los colores. En el tema del frío, todas las fotografías que tienen un tono azulado, y si os fijáis en las fotografías, todas las que vamos a ver, casi todas tienden a tener un tono azulado. Eso no está hecho así a propósito. Bueno, puede ser que esté hecho a propósito, pero no es aleatorio. Entonces, si un tono un poco azulado nos da una sensación fría en una fotografía y esta fotografía seguramente tuviera este tono, pues poniendo en blanco y negro lo que hacemos es quitárselo. Sí que en un paisaje, por ejemplo, de una zona, pues la típica casa de campo cubierta de nieve, con unos pinos al lado cubiertos de nieve, sí que podemos utilizar el blanco y negro sin problemas porque es una estampa general. Pero si a un hielo lo ponemos en blanco y negro, descontextualizamos un poco el hielo y creo que no ayuda demasiado. La siguiente fotografía, bueno, también es de una superficie de madera que está algo helada. Como podéis ver, tenemos la profundidad de campo bastante selecta en esta franja que tenemos aquí en diagonal. Es también una fotografía difícil por el tema de contrastes, ¿vale? Cuando estamos fotografiando o nieve o hielo, este tipo de cosas,
es una superficie que refleja mucha luz porque es blanca. Y no es fácil fotografiar nieve cuando estamos introduciendo en la imagen objetos oscuros. Entonces tenemos que llevar bastante cuidado con las exposiciones, revisar mucho cuando, hoy en día que podemos revisar en las cámaras digitales, revisar mucho cuando hacemos la fotografía, si realmente es lo que queremos, si de ahí podemos sacar algo más, y luego editando ese formato RAW que hemos capturado podemos sacar más chicha de esa imagen. Pero bueno, ya os digo, no me parece mal esta fotografía, ¿vale? Es una fotografía que le falta por contarme algo, tal vez porque la zona que más nos llama la atención esté justo en el centro. A lo mejor si hubiésemos sacado esta zona un poco del centro, lo hubiésemos llevado a un lado, respetando algo más la regla de los tercios, tal vez hubiese tenido un poquito más de fuerza. Bueno, esta fotografía sí que, como en la anterior que os he dicho, que a lo mejor no respetaba mucho la regla de los tercios, sí que lo respeta algo más, pero creo que hemos cortado mucho este sujeto que tenemos en primer plano, que parece un tipo de escultura. Me parece bien que de fondo tengamos la montaña, ¿no? Porque da ese toque de frío, ¿no? Contextualiza la imagen dentro de un ambiente de frío, pero si os fijáis tenemos por arriba mucho aire que realmente no nos dice nada. Entonces podríamos... Uy, se me va esto. Podríamos ahorrarnos un poco de aire, ¿vale? De la zona de arriba y acercar más el sujeto principal. A ver. Bueno, necesitaríamos un encuadre completo nuevo, pero creo que me entendéis lo que os quiero decir, ¿no? Es decir, no sacar tanto cielo, porque al fin y al cabo el cielo no nos va a aportar nada, y sí que nos da la sensación de que hemos cortado mucho esta pequeña escultura que tenemos en primer plano. Bueno, la siguiente fotografía también es una fotografía bastante atractiva, sí que hemos respetado la regla de los tercios, podéis ver cómo tenemos el foco principal aquí perfectamente. La exposición está bien, es una buena exposición, pero creo que está un poco baja de contraste, ¿vale? Creo que si hubiésemos tocado un poquito los niveles, un poquito el contraste, un pelín a lo mejor la saturación, puesto que podemos ver las agujas de lo que seguramente sea un pino, las podemos ver un poco apagadas, ¿no? El verde un poco amarillento. Creo que teníamos margen para haber metido un poquito más de saturación en esta fotografía y, como os digo, tocar un poquito más el contraste. Es una fotografía que está algo plana, ¿vale? Para mi gusto. En fotografías anteriores como estas no podemos tocar mucho contraste porque aquí se nos va a ir toda la zona esta como un pequeño azulado, se nos va a ir a blanco, y en esta también, toda la nieve se nos va a ir a blanco. Pero en esta creo que sí teníamos un poquito más de margen. Esta fotografía de Frank Guzmán es una exposición lenta, es una exposición larga, ¿vale? Me ha gustado mucho, he estado a punto de meterla en el top 5, pero creo que he metido otra porque no se me ha dado sensación, ¿vale? Tal vez, ¿qué le falta que le sobra a esta fotografía? Creo que le estorba un poco esta parte que tenemos en la izquierda, ¿vale? Creo que si hubiésemos suprimido esa parte de la fotografía, vamos a hacer un reencuadre. Hago un poco más pequeña la ventana. Algo tal que así, ¿veis? ¿Por qué? Para quitar un poco esta rama que tenemos en primer plano, que no sé, creo que nos estorba un poco, pero ya os digo, es una fotografía que me ha gustado bastante y he estado a punto de meterla en el top 5. Fran, lo siento, pero ha habido otras que he estado dudando mucho y me inspiraban un poco más de sensación de frío, ¿vale? ¿Por qué os digo que es una exposición larga? Porque, como podéis ver, tenemos todo el agua como cae por las rocas, que tenemos como un velo, ¿vale? Cuando conseguimos este efecto es porque hemos capturado el movimiento, la espuma que crea el agua al chocar contra las piedras, y eso luego se reproduce en la cámara como un velo, como si fuese una tela. Esta otra fotografía, bueno, hemos capturado similar a la fotografía anterior que veíamos, ¿no? Es una zona de una pequeña, pues eso, una pequeña rama con escarcha, pero la resolución es tan baja y tenemos el sujeto tan centrado en el medio que le quita todo lo que podía tener la imagen, ¿vale? Si hubiésemos respetado la regla de los tercios, hubiésemos sacado mucho más. Yo no os lo puedo mostrar mucho porque la resolución que me habéis enviado es tan baja, ¿vale? Y bueno, que no se puede hacer mucho. Pero esta es la fotografía muy centrada, ¿vale? La siguiente fotografía igual, bueno, estas fotografías son del mismo usuario, ¿vale? Están todas muy bajas de resolución. He quitado alguna porque eran de calidad bastante, aparte que tenían la misma resolución, eran algo pobre de calidad, ¿vale? No creo que... parecían fotografías más hechas al azar que fotografías algo trabajadas. Bueno, en esta podéis ver también como un pequeño seto, un pequeño árbol, está completamente escarchado por el frío. Y creo que tenemos demasiado caos, ¿no? En la parte de aquí de la derecha, ¿no? Tenemos mucho caos y aquí tenemos mucho aire libre. Creo que si hubiésemos centrado más la fotografía sobre sacar solo una rama con el cielo de fondo,
Es decir, sacar un fragmento similar a esto, ¿no? Bueno, la resolución es muy baja. ¿Vale? Algo así, pero un poquito mejor encuadrado. Creo que hubiésemos dado más la sensación esa, ¿no? La sensación de frío, de invierno. Porque ya os digo, todo este caos que tenemos aquí nos distrae mucho, ¿vale? Hace la fotografía muy enrebonada. Esta otra fotografía, bueno, es una fotografía de un parque, como podéis ver. Bueno, es un encuadre algo general, ¿vale? No creo que tampoco dice mucho. Creo que hubiese sido más interesante fijarnos, como veis, en todas las huellas que tenemos del suelo. Hubiese sido interesante, pues, capturar a lo mejor un par de huellas con toda la inmensidad de blanco, ¿vale? Respetando la regla de los tercios, hubiese sido interesante. Aparte, si os fijáis, la fotografía está algo magenta. Como os he hablado de los colores, ¿vale? En temas de frío, invierno y demás, siempre tendemos un poco a llevarlo todo al azul porque es un color frío y da más sensación de, pues eso, de frío. Entonces creo que deberíamos haber llevado más cuidado en este caso con el tono magenta que tiene la imagen, pero bueno, como os digo, son de resolución muy baja, seguramente no hayamos tenido mucha posibilidad. En este caso también tenemos una fotografía que es muy magenta. Como veis, volvemos a ver todas estas pisadas. Ninguna habéis enviado una fotografía de pisadas pisadas en la nieve con toda la inmensidad con toda la inmensidad del blanco. Vale, bueno, es una típica fotografía, ¿no? Pues eso, de un poblado, de una calle central. Ahora vamos a ver un par de fotografías que no he entendido muy bien, ¿no? Porque el tema de esta semana era el frío y no acabo de ver esta fotografía, ¿vale? Aparte de que hemos cortado completamente la vela, tenemos estas pequeñas gotas de cera que también las hemos cortado sin ningún... No sé, no acabo de entender esta imagen. Esta otra, bueno, puede inspirar algo de frío porque estamos, como veis, ¿no? Está ahí de espaldas, ¿no? Y tapado con la capucha, ¿no? Como pasando frío. Bueno, creo que nos hemos pasado un poco al hacer este remarcado, los bordes, ¿no? Al hacer este viñeteado, como podéis ver, podemos ver completamente las líneas del viñeteado. En estos casos os recomiendo tener un poco más de cuidado cuando hagáis los viñeteados y no hacerlos muy fuertes por este motivo, ¿vale? Pero cuando hacemos viñeteados, sobre todo con fondos blancos, cuando los cielos están sobreexpuestos, están muy quemados en blanco, no llegamos a sacar mucha información. Esta fotografía es pues, prácticamente igual que la anterior, ¿vale? Es muy similar a esta, creo, debería decir incluso que es en el mismo sitio por la barandilla y la casa de fondo. Bueno, la casa de fondo no la vemos. Bueno, es una fotografía similar, ¿vale? Pero hay que llevar cuidado otra vez con el viñeteado. Como podéis ver, se nos ha marcado mucho y que la barandilla está torcida, ¿no? Si veis la fotografía así, os da la sensación de que nos vamos, ¿no? Que parece que se va a caer rodando hacia la izquierda. Si esto es un encuadre, o sea, simplemente tenemos que encuadrarlo, girarlo y lo solucionamos, ¿vale? No tenemos que hacer más. Esto lo podemos hacer tanto en un formato RAW como en un formato JPG. Esta otra fotografía está entera un poquito fuera de foco, ¿vale? Nos ha vuelto a pasar lo de viñeteado y la tenemos algo fuera de foco. Aparte de ello, no acabo de entender bien el concepto de frío en la fotografía. No sé, me ha faltado algo en esta fotografía. Esta otra fotografía, bueno, esta también me ha gustado mucho. Tal vez lo único que me ha echado un pelín para atrás es que, como podéis ver, tenemos el árbol en una parte muy central de la imagen, ¿vale? Creo que si hubiésemos dejado el árbol a un lado y hubiésemos tenido de fondo todo el efecto este bokeh que tenemos de fondo, todas estos circulitos fuera de foco, si los hubiésemos tenido a un lado ocupando toda la imagen, nos hubiera dado un toque navideño, un toque de luces de Navidad, de decoración, junto al árbol a un lado, que hubiese tenido mucha más fuerza, ¿vale? Pero creo que dejándolo centrado hemos quitado un poquito de fuerza a la imagen. Esta también me ha gustado bastante, ¿vale? Pero no la he metido en el top 5 por una cosa muy puntual. Y es que tenemos el foco perfectamente aquí, en estas ramas de aquí abajo, pero en esta parte de aquí arriba está fuera de foco y me crea un poquito como de confusión, ¿no? Si hubiésemos bajado un poquito más el encuadre, nos hubiésemos echado un poquito más para atrás, creo que hubiese sido una fotografía algo diferente, ¿vale? Tal vez de exposición y demás está bien, en el encuadre hemos respetado la regla de los tercios, pero ya os digo que esta parte de aquí, fuera de foco, no me ha acabado de acabar de convencer. Bueno, esta fotografía es interesante porque es una fotografía hecha de noche, hecha como con flash, ¿vale? Lo cual le da un relieve muy fuerte, ¿no? a todos estos cristalitos de hielo, ¿vale? Y eso hace, ¿no? que tenga como mucha profundidad la fotografía. Es una fotografía que me ha parecido interesante, pero
No está mal, yo os digo, me ha gustado bastante porque utilizando el flash de esta manera lo que hemos conseguido es dar mucho relieve a lo que es todas las hojas, todas las particulitas, todos los cristalitos de hielo que tenemos. Bueno, esta fotografía se podría decir que es un fragmento de esta, ¿vale? No es la misma fotografía porque no he encontrado ninguna parte que me coincida, pero aquí podéis ver mejor lo del efecto del flash, ¿vale? El hielo refleja mucha luz del flash y como veis le da una profundidad muy grande aparte de estos pequeños brillos. No está mal, ¿vale? Me han parecido fotos interesantes, pero ya os digo, luego en exposición y demás están bien. Esta otra fotografía la he estado a punto de meter en el top 5, pero a lo mejor no la he metido por el tema de algo de resolución, ¿vale? Me ha dado la sensación, no sé, de que no llega a estar a un foco que esté nítido, ¿vale? Me ha gustado mucho, ¿no? Porque es una fotografía, como podéis ver, yo diría que es por la mañana, ¿no? Y como vemos toda la niebla, cómo está avanzando, ¿no? Por lo que parece un valle, y cómo va dibujando la silueta de las montañas. Pero es una fotografía que además por los tonos del cielo me ha gustado mucho, ¿no? Me recuerda al típico horizonte, ¿no? Que ves cuando viajas en avión y sales por la mañana. Tiene un cielo muy similar a ese cielo que se ve. Bueno, esta otra fotografía es similar a la primera que vimos, similar a esta, ¿vale? Pero con un poquito menos de hielo. Tal vez en esta lo que sí que he notado que le falla un pelín es el encuadre, ¿vale? Porque tenemos la hoja principal, esta hoja que parece como de higuera, que es una hoja muy grande, que la tenemos en el centro. Igual, creo que si lo hubiésemos llevado un poquito a un lado hubiese tenido algo más de fuerza la fotografía. Por el resto ya os digo que está bien, ¿vale? Utilizar el flash es muy interesante en estos casos porque le da esa profundidad y ese destello a las partículas de cristal de hielo que es muy interesante. Bueno, es una fotografía completamente casera, ¿no? De un pingüino por encima lo que parece un poco de escarcha. Pero bueno, ya os digo, es una fotografía con flash hecha en casa, le hemos casi cortado un poquito por abajo. Ya os digo, son fotografías muy caseras, igual que esta, ¿vale? Está algo inclinada, ¿no? Parece que se nos va a caer la iglesia. Esta otra, bueno, pues veis es de un cristal de hielo. Ya os digo, no son fotografías muy poco trabajadas, ¿no? Incluso parecen de una cámara compacta o algo así. Se pueden hacer cosas interesantes con una cámara compacta, más que ya os digo, ¿no? Son fotografías algo pobres de calidad, ¿no? Me ha dado cosa quitarlas, pero bueno. Esta otra fotografía es desconcertante porque no acabo de entender el tema del frío, no lo he situado, ¿vale? Además hemos pasado gran parte de la fotografía a blanco y negro y con ello nos hemos cargado de manera imperdonable parte de la frente de ella, el labio de ella, el labio de él, la camisa, la camisa de él también, como veis, le hemos quitado mucho color, pero luego sin embargo hemos dejado arriba dos flores. ¿Vale? Creo que hemos estropeado completamente la fotografía, una fotografía que podía parecer interesante, aunque el encuadre no es el mejor. Hemos respetado algo de regla de los tercios, pero estamos sacando demasiado campo por arriba, campo que no necesitamos tanto. No, ¿veis? Un encuadre algo así centra más la atención sobre ellos, seguimos respetando la regla de los tercios y claro, evitando el imperdonable fallo de quitarle el color a ellos, en los labios, incluso a él en la camisa, incluso a ella también lo podéis ver en el brazo, en el codo. Bueno, la siguiente fotografía es de este perro que sí que parece que está pasando algo de frío, pero que bueno, parece que tiene bastante pelo. No está mal, aunque creo que la exposición está un poco baja, ¿vale? ¿Veis cómo la nieve está algo gris? Creo que aquí teníamos un margen, ¿vale? Para meterle una exposición diferente y así hacer que todas estas partes del pelaje del perro que están más oscuras, llevárnoslo a otro color. Incluso si nos hubiésemos puesto enfrente de él, ¿vale? La expresión que tiene en el rostro y el contacto con los ojos hubiese sido muy interesante, hubiésemos conseguido mucha más fuerza si hubiésemos tenido una fotografía en la que nos cruzásemos las miradas directamente. Bueno, por último, tenemos alguna más. Es otra fotografía porque como podéis ver es de un pequeño canalón, ¿no? Como que está echando que es un desagüe de algún techo o algo y como con el frío se ha ido poco a poco congelando. No está mal, ¿vale? Hemos respetado la regla de los tercios, la exposición no está mal, pero creo que faltaba contar algo más para que estuviera dentro del top 5. Bueno, os comentaba que no me habéis enviado fotografías de pisadas de pie con la inmensidad de la nieve, pero realmente son pies, no son huellas, no son pisadas, ¿vale? Bueno, otra fotografía interesante, ¿vale? Que me ha gustado bastante.
pero creo que trabajándola se podía sacar algo más. ¿Trabajándola en qué sentido? Pues bueno, tal vez en algo de contrastes, saturaciones, no sé. Creo que me da la sensación como que le faltase un poquito de trabajo. Es otra fotografía ahí de una persona agachada, así que, bueno, puede dar esa sensación de frío, ¿no? Por estar ahí, ¿no? Como encogido en sí mismo, pero creo que la exposición está muy baja, demasiado baja, ¿no? Vemos demasiado negro. Aunque es una fotografía tomada con flash, como podéis ver por este destello más grande que tenemos en esta zona. Y además creo que la perspectiva no es la mejor. En estos casos, si nos hubiésemos ido al suelo, si hubiésemos captado la imagen más desde abajo, creo que le hubiésemos dado también más otra impresión a la fotografía. Y por último, esta fotografía que sin duda alguna que nos inspira más que frío, nos inspira calidez, ¿no? De estar en casa, de salir a la calle y pasar frío y llegar a casa y tomarnos algo caliente. Bueno, el blanco y negro me puede parecer una decisión acertada, pero está muy plano, ¿vale? Teníamos que haberlo trabajado un poquito más. Como veis, está todo muy gris y no acabamos de tener una zona con blancos muy altos y una zona de negros más oscura, porque incluso la sombra de la propia taza podemos incluso percibir la textura de la pared. Además, bueno, por encuadre está muy centrada la taza en el medio, ¿vale? Y creo que hubiésemos podido jugar mucho con la sombra. Hubiésemos tenido ahí una oportunidad interesante de jugar con la sombra de la taza. Pues bien, esto ha sido el grueso de fotografías de las que no han entrado en el top 5. Ahora vamos a ver las fotografías del top 5, las que esta semana sí que han sido bastante buenas, ¿vale? Me he quedado bastante contento con las 5 fotografías que he incluido esta semana en el top 5. Al mismo modo que el grueso de fotografías que hemos analizado, creo que tenía esta semana una calidad algo más pobre que otras, ¿vale? Pero creo que las que hemos metido en el top 5 son buenas fotografías. Bueno, la primera que veis es de Diego Martínez. Es del mismo que os comentaba al principio, que teníamos la montaña de fondo con una pequeña estructura en primer plano. Bueno, pues está claro que no entraba todo en el encuadre, y en este encuadre tenemos una fotografía bastante interesante porque tenemos perfectamente a foco, podéis apreciar todos los pinos, las nubes aquí en la zona de aquí abajo, ¿no? De cómo empiezan a subir por arriba. La exposición creo que está bien porque la nieve tiene un blanco bastante correcto y no perdemos información en el cielo ni en la nieve, ¿vale? Es una fotografía bastante interesante. Esta es de Diego Martínez. Recordad, si es vuestra fotografía favorita de la Fotocrítica 22, la podéis votar en el margen izquierdo de digitalreforyou.com. La siguiente fotografía es de Lucillo I, que bueno, también inspira bastante frío. Como podéis ver, es un vaso que no sé si me lo parece a mí, que es un vaso que parece incluso de hielo, ¿no? Tal vez sea una sensación que percibimos por cómo está condensado todo el agua afuera. Luego, aparte, a la derecha tenemos unos cuantos hielos que están derretidos y líquido dentro, y que ayuda mucho a esta fotografía, lo que os comentaba antes del color, ¿vale? Si os fijáis, es una fotografía que tiene un tono azulado, que eso nos inspira ya frío. No es casualidad que los grifos que tenemos en casa, el agua fría está marcada como azul y la caliente como roja. Pues ya os digo, es una fotografía que gracias en gran parte a la iluminación inspira bastante frío. Esta fotografía, os recuerdo, es de Lucillo I, si es la que más os gusta, ya sabéis, en digitalreforyou.com, en el margen izquierdo la podéis votar. La siguiente fotografía es de Pablito Javi, que bueno, es similar a la anterior, ¿vale? Tenemos ahí 2 cubitos de hielo que se están derritiendo, y una de las cosas que más me gusta de la fotografía es el reflejo, y como veis, como dentro del hielo tenemos esas pequeñas partículas de aire, ¿no? Como se han formado esas pequeñas burbujas dentro, ¿vale? Es una fotografía que también me inspira bastante frío. Esta es de Pablito Javi, si la queréis votar en Digital Reforyou podéis votarla. Esta fotografía de Rafael Muñoz, que bueno, como podéis ver es de una chica, es una fotografía de estudio, ¿vale? En la que podemos apreciar varios focos. Tenemos un foco a la izquierda, ¿no? Que está dando este pequeño reflejo, y un foco sobre ella, que es lo que también crea sombra en los ojos, ¿vale? Está ahí abrigándose con las manos, aunque creo que en estas fotografías creo que utilizar un encuadre algo más centrado, ¿no? Tengamos una foto muy simétrica, creo que ayuda un poco más, pero ya os digo, es una buena fotografía, es una fotografía de estudio. Esta es de Rafael Muñoz. Si es vuestra fotografía favorita, la podéis votar en digitalreforyou.com. Y por último, la fotografía de Salva Zarzo, que bueno, es una fotografía, como veis, ¿no? En un pequeño río y demás. Y antes teníamos una fotografía que os decía para similar, ¿vale? Que está dudando entre meterla, está dudando entre esa y esta. Esta también tiene este pequeño efecto, como podéis ver, del agua, ¿no? Pero es un efecto como
como algo más mantoso, podemos decir, ¿no?, que el anterior, y todo lo que tenemos alrededor parece que está mucho más seco y mucho más helado, todas estas pequeñas ramitas y demás. Bueno, esta fotografía es de Salva Zarzo. Recordad que vuestra favorita la podéis votar en digitalredforyou.com. Y analizado el top 5, ya solo me queda daros el tema de la próxima fotocrítica, ¿vale? De la fotocrítica número 23. Pues bien, el tema de la fotocrítica número 23, como no puede ser de otra manera en estas fechas, va a ser la Navidad, ¿vale? Todo lo relacionado con la Navidad, ¿vale? Todo lo que os inspire estas fechas, pues eso, Navidad. Sé que muchos me vais a enviar papás noeles, árboles de Navidad y demás, ¿vale? Pues esto ha sido todo. Me gustaría más que daros, pediros un favor, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo, por favor, lo podéis comentar tanto en digitalredforyou.com, tenéis debajo de cada entrada una ventana de comentarios de Facebook, también la podéis comentar en Facebook, comentarlo en Twitter. Si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido práctico, sois dueños de coger el enlace de YouTube o el enlace de digitalredforyou.com y ponerlo en vuestro muro de Facebook. He visto este vídeo de digitalredforyou.com, me ha gustado mucho, o he aprendido con esta crítica, o si queréis algún amigo, algún conocido que le gusta hacer fotografías, le dices, puedes participar si quieres en estas fotocríticas. Y bueno, creo que es algo interesante y es gratis, ¿vale? Así que bueno, esto ha sido todo de la crítica número 22. Nos vemos en la fotocrítica número 23. Soy David López para digitalredforyou.com. Hasta la vista. ¡Ey! Aún no te vayas. Tienes que entrar en digitalredforyou.com. Es tu blog sobre fotografía. Ahí podrás encontrar reviews sobre cámaras, información sobre nuevos equipos, rumores de lo que piensan lanzar las grandes marcas al mercado. Además, podrás participar en nuestras fotocríticas, que son que os damos un tema para trabajar cada semana y lo desarrolláis, hacéis las fotografías, me las enviáis y las ponemos en común. Las 5 mejores de cada semana entran en una votación para todos los usuarios de digitalredforyou.com y si ganáis, al final de año entraréis en el sorteo de un regalo de digitalredforyou.com. Pues también me gustaría que nos siguierais tanto en las redes sociales como Facebook, como Twitter, o que suscribáis directamente aquí en YouTube. Gracias por seguir digitalredforyou.com. Nos vemos. Hasta la vista.